Hola a todos, les habla Jaime Raúl Salamanca, secretario de Educación de Boyacá. Bienvenidos a La Escuela en la Radio, una estrategia para llegar a todos los rincones del departamento a través de la red de emisoras comunitarias de Boyacá. Recuerden, la educación es el camino para sacar adelante a Boyacá. Reciban un cordial saludo de parte de la institución educativa técnico-agrícola del municipio de Babita. Hoy hablaremos de dos temas, derechos humanos y seguridad vial. Vamos a vencer esta pandemia. Por eso cuido a los niños para que no se enfermen, evito los cambios bruscos de temperatura, mantengo su esquema de vacunación al día, fomento la lactancia materna, promuevo el consumo de frutas y verduras y les brindo toda mi atención en casa. Por mi seguridad y de las personas que amo, me quedo en casa. Mensaje de la Secretaría de Salud de Boyacá. Boyacá avanza. ¿Alguna vez han reflexionado acerca de los derechos que cada uno tiene por el simple hecho de existir? Lista de derechos que Sebastián tiene solo por ser Sebastián. Todos los seres humanos tenemos derechos solo por ser humanos. A eso llamamos derechos humanos. La idea detrás del concepto de derechos humanos es que cada uno de nosotros, sin importar quiénes somos ni dónde nacimos, gozamos de los mismos derechos y libertades. Los derechos humanos no son privilegios y no pueden concederse o quitarse. Son inalienables y universales. Puede que esto parezca simple, pero resulta muy complicado llevarlo a la práctica. Pero, ¿qué son exactamente los derechos humanos? ¿Quién los compila? ¿Quién los hace cumplir? A lo largo de los siglos, los humanos, a través de las sociedades, religiones y culturas, hemos debatido conceptos tales como legitimidad, justicia y derechos. Sin embargo, no todos los derechos humanos surgieron al mismo tiempo. Diversas condiciones históricas crearon diversos movimientos sociales que exigieron primero unos derechos y después otros. La primera generación fue por los derechos civiles y políticos y para salvaguardar la libertad de pensamiento y opinión, para elegir gobernantes. Esta etapa inicia con la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias de la corona inglesa y la independencia de las colonias americanas respecto a la corona española. La segunda generación trajo consigo derechos sociales, económicos y culturales, seguridad social, trabajos, salud, alimentación, vivienda, educación y cultura. La tercera generación contempló los derechos de los pueblos a la solidaridad. Esto consistía en la paz y la cooperación internacional, el patrimonio de la humanidad, el medio ambiente, la autodeterminación y la independencia económica y nacional. Esto sucedió al término de la Segunda Guerra Mundial con la creación de la ONU y la Declaración de los Derechos Humanos, escrito por un comité mundial precedido por Eleanor Roosevelt. Dicho documento establece la base de las normas mundiales modernas sobre los derechos humanos. La declaración se basa en el principio que todos los seres humanos nacimos libres e iguales en dignidad y en derechos. Dentro de la declaración se reconoce, entre otras cosas, el principio de no discriminación, así como el derecho a la vida, a la libertad. También se habla de las libertades negativas como ser libre de la tortura o la esclavitud, así también como libertades positivas, como la libertad de movimiento y residencia. Abarca los derechos básicos como la libertad de expresión, de religión o de reunión pacífica, así como los derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la educación y el derecho a la libre elección de empleo y a recibir un salario justo. A pesar que es ampliamente reconocido y respetada, la declaración no es una ley, así que cuando un país viola sus principios, las consecuencias pueden ser mínimas. Por ejemplo,
Los principales órganos de la ONU se encargan de proteger los derechos humanos y controlan e investigan las violaciones de estos, pero no pueden obligar a los estados a cambiar sus políticas o recompensar a las víctimas. La legislación de la Declaración de los Derechos Humanos está en constante evolución, pues son definiciones y visiones de lo que deberían ser los derechos básicos. Por ejemplo, cuán elemental o importante es el derecho a la democracia o al desarrollo social, y conforme nuestras vidas son cada vez más digitales, debería existir el derecho al Internet o el derecho a la privacidad digital. La búsqueda del reconocimiento de los derechos humanos ha sido el producto de luchas constantes a favor de la igualdad en el trato justo entre los seres humanos. Estas luchas no han terminado, ya que la injusticia e inequidad desgraciadamente sigue caracterizando a muchos países en el mundo. Es por eso que es importante conocer nuestros derechos y luchar para hacer de este mundo un lugar más justo. Vamos a vencer esta pandemia. Es posible que los adultos mayores y las personas con afecciones crónicas, como la hipertensión y diabetes, puedan tener el riesgo de presentar complicaciones más graves debido a las enfermedades respiratorias. Por eso, aunque me sienta bien y no tenga síntomas respiratorios, mantengo el aislamiento social y me lavo las manos permanentemente. Por mi seguridad y de las personas que amo, me quedo en casa. Mensaje de la Secretaría de Salud de Boyacá. Boyacá avanza. Hombres, mujeres, niñas y niños, tenemos derechos que son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, sexo, edad, raza, religión, lengua o cualquier otra condición. Son 30 derechos que están proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para que sean conocidos y respetados. Todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Las personas tenemos los mismos derechos y libertades. Tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Nadie estará sometido a ninguna forma de esclavitud. Ninguna persona debe ser torturada, ni recibir tratos crueles, inhumanos o degradantes. Nuestros derechos deben ser respetados en cualquier lugar. Todos tenemos derecho a ser protegidos de la misma forma por la ley. La ley debe defender nuestros derechos humanos. Nadie debe ser detenido ni encarcelado sin motivo. Si alguien es acusado de algún delito, tiene derecho a un juicio justo e imparcial. Toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con pruebas. Nadie puede violar el derecho a la vida privada de las personas.
Transitar libremente por nuestro país, así como salir de él y regresar, es un derecho de todos. Si alguien es perseguido injustamente en su país, puede solicitar asilo para vivir en otra nación. Todos tenemos derecho a una nacionalidad y a cambiarla si es necesario. Contraer matrimonio y formar una familia es un derecho de todas las personas. Todos podemos tener nuestras propias cosas y nadie puede quitárnoslas arbitrariamente. Cada persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y religión. La libertad de información y de expresión son derechos de todo ser humano. Podemos reunirnos en público y ser parte de asociaciones. Todos tenemos derecho a participar en el gobierno de nuestro país. Tener acceso a la seguridad social es un derecho que debe ser protegido por el Estado. Todas las personas podemos trabajar y recibir un salario por ello. Disfrutar el tiempo libre y poder descansar también son derechos que deben ser respetados. Todos tenemos derecho a vivir dignamente, con salud y bienestar. La educación es un derecho de todos y debe ser gratuita, por lo menos en el nivel básico. Podemos realizar y participar en actividades culturales. Los derechos de esta declaración deben ser cumplidos por el Estado. Debemos respetar las leyes y los derechos de los demás. Nadie puede quitarnos nuestros derechos humanos. Los derechos humanos son de todos. Vamos a vencer esta pandemia. Me cuido de enfermarme, como bien y me ejercito a diario. Hago caso de las recomendaciones como lavarme las manos frecuentemente, ponerme tapabocas si llego a tener síntomas de gripa y quedarme en casa, porque vencer esta pandemia también depende de mí. Por mi seguridad y de las personas que amo, me quedo en casa. Mensaje de la Secretaría de Salud de Boyacá. Boyacá avanza. Ahora vamos a narrar un cuento que nos habla sobre los derechos de los niños, sobre la importancia de cuidarlos, amarlos, respetarlos y protegerlos. El niño gigante. Un día, un niño muy grande llegó a un pueblo que le pareció un poco especial. Toda la gente era muy pequeña. El niño tenía mucha hambre y le dieron de comer. Como el niño no encontró a sus padres en aquel pueblo, dio las gracias por la comida y ya se iba a marchar para seguir buscando a sus padres, cuando le dijeron que lo que había comido costaba mucho dinero y que tendría que pagar por ello. Pero el dinero que tenía el niño no valía para pagar en aquel pueblo. Le dijeron que tendría que trabajar para pagarle su comida. El niño contestó que él no sabía trabajar porque era un niño.
Le contestaron que era demasiado grande para ser niño y que podía trabajar mejor que nadie porque era un gigante. Así que el niño, que era muy obediente, se puso a trabajar. Como trabajó mucho, le entró mucha hambre y tuvo que comer otra vez. Y como estaba muy cansado, tuvo que quedarse allí a dormir. Y al día siguiente tuvo que trabajar otra vez para poder pagar la comida y el alojamiento. Cada día trabajaba más, cada día tenía más hambre y cada día tenía que pagar más por la comida y la cama. Y cada día estaba más cansado porque era un niño. La gente del pueblo estaba encantada. Como aquel gigante hacía todo el trabajo, ellos cada día tenían menos que hacer. En cambio, los niños estaban muy preocupados. El gigante estaba cada día más delgado y más triste. Todos le llevaban sus meriendas y las sobras de comida de sus casas, pero aún así el gigante seguía pasando hambre. Y aunque le contaron historias maravillosas, no se le pasaba la tristeza. Así es que decidieron que para que su amigo pudiera descansar, ellos harían el trabajo. Pero como eran niños, aquel trabajo tan duro les agotaba, y además, como estaban siempre trabajando, no podían jugar, ni ir al cine, ni estudiar. Los padres veían que sus hijos estaban cansados y débiles. Un día, los padres descubrieron lo que ocurría y decidieron que había que castigar al gigante por dejar que los niños hicieran el trabajo, pero cuando vieron llegar a los padres del niño gigante, que recorrían el mundo en busca de su hijo, comprendieron que estaban equivocados. El gigante era de verdad un niño. Aquel niño se fue con sus padres y los mayores de aquel pueblo tuvieron que volver a sus tareas como antes. Ya nunca obligarían a trabajar a un niño, aunque fuera un niño gigante. Vamos a vencer esta pandemia. Por eso asistiré a la institución de salud solo si presento respiración más rápida de lo normal, fiebre de difícil control por más de 2 días, si el pecho me suena o me duele respirar, somnolencia o dificultad para respirar, ataques o convulsiones, decaimiento o deterioro del estado general en forma rápida. Por mi seguridad y de las personas que amo, me quedo en casa. Mensaje de la Secretaría de Salud de Boyacá. Boyacá avanza. Al escuchar la historia anterior, evidenciamos que se violan algunos derechos de los niños. Preguntemos a uno de ellos qué opina sobre esto. Hola Samuel, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias. Samuel, cuéntanos para ti, ¿qué son los derechos? Los derechos son como un escudo. Nos protegen de todas las injusticias y se encargan de que podamos crecer libres y seguros. Todos los niños tenemos los mismos derechos. No se pueden cambiar porque seamos de otra raza, sexo, color, religión o hablemos otro idioma. Al final todos somos iguales. Qué bien, Samuel. Dinos algunos derechos de los niños que conoces. Bueno, pues conozco que todos tenemos derecho a tener un nombre y una nacionalidad desde que nacemos. Tener un nombre es saber quién eres y que los demás puedan identificarte. Tenemos derecho a la vida y a tener una familia. La familia nos ayuda, nos da seguridad, nos protege y nos da cariño. Nuestros padres deben educarnos con el ejemplo y ser responsables por nosotros. Todos tenemos derecho a tener una vivienda, una casa donde protegernos, formando un hogar, donde vivir con nuestra familia, donde exista la comprensión, tolerancia, amistad, amor y protección. También tenemos derecho a estar sanos. Por eso nos tienen que dar asistencia médica donde quiera que vayamos. Por ejemplo, en una situación de riesgo, nosotros los niños debemos ser los primeros en ser atendidos. Veo que estás muy bien informado. Sí, y también tenemos derecho a la educación. Eso significa que debemos ir a la escuela, aprender a leer y escribir de forma gratuita. Así podemos crecer y aprender de la misma forma
que los demás niños. Tenemos derecho a la alimentación. Nadie debería pasar hambre en ningún lugar del mundo. Ahora mismo hay muchos niños que no tienen nada de comer y eso no está para nada bien. Nosotros los niños todavía no tenemos edad para trabajar. Nadie nos puede obligar a hacer cosas para las que aún no estemos preparados. Como somos más pequeños, muchos creen que pueden hacer lo que quieran con nosotros. Y eso no está bien. Todos los niños tenemos derecho también a jugar. Hay que defender nuestra imaginación a través de los juegos. Es importante que todos conozcan nuestros derechos para que entre todos podamos defenderlos y no dejemos que nadie pase sobre ellos. Perfecto, Samuel. En realidad tienes toda la razón. Los derechos humanos son derechos que toda persona tiene sin ningún requisito ni restricción de algún tipo. Asimismo, conviene señalar que por el mismo hecho de ser derechos universales, se deben aplicar bajo el principio de igualdad a cualquier persona sin anteponer sexo, raza, color de piel y demás características. Veamos el punto de vista de Sandra Paola Rodríguez, docente de Santa Rosa de Viterbo. Hola Sandra, desde tu punto de vista, ¿qué son los derechos humanos? Hola, desde mi punto de vista, estos son la representación casi tangible que como individuos hemos propuesto, en busca de un bien común, de la sana convivencia y la solidaridad para prevalecer como especie. El fin de estos derechos es el establecer un trato de respeto entre los individuos. Desafortunadamente, aún los derechos humanos no son exentos a fallas, ya que en muchos lugares se cometen omisiones a estos sin discriminación alguna, lo cual no es ajeno a nuestro país, en donde cada día vemos más niños trabajando en los semáforos, personas siendo maltratadas y asesinadas. Por esta razón, es posible limitar algunos derechos de una persona, por ejemplo, su libertad cuando ha cometido algún delito donde viole algún derecho de los demás. Para ti, ¿qué estrategias crees que pueden implementar las instituciones educativas para promover los derechos humanos? Para promover los derechos humanos, las instituciones pueden empezar por hacer campañas para informar y educar acerca de estos derechos, fomentar el desarrollo de valores y actitudes que respalden los derechos humanos. Para informar y educar hay que sensibilizar a la opinión e impartir conocimientos al respecto. La protección de los derechos humanos depende de que las personas conozcan los derechos que disfrutan y los mecanismos que existen para hacer respetar esos derechos. La información es esencial, pero no basta para crear valores y actitudes necesarios para el pleno disfrute de los derechos humanos. Para promover estos derechos es preciso desarrollar una cultura de respeto y tolerancia, una cultura donde el conocimiento de los derechos se vea reflejado con el conocimiento de las responsabilidades. Exacto, Sandra, tienes toda la razón. Los derechos son el regalo más valioso que podemos brindar a nuestro prójimo. Son una muestra de amor empático e incondicional a todas las personas del resto del mundo, que como bien nos hace recordar este obsequio, no son ni más ni menos que nuestros iguales. Con esto nos despedimos, no sin antes agradecer a Samuel y Sandra por su intervención y gran aporte. Samuel, muchas gracias por estar acá. Espero que sigas así, informándote cada día más para que en otra oportunidad puedas compartirnos un poco más de lo que aprendiste. A ustedes muchas gracias por permitirme estar acá. Y lo importante de todo esto es que todo el mundo sepa que como tiene derechos, tiene deberes y debe respetarse. Sandra, muchas gracias por tu aporte y esperamos poder contar contigo más adelante. Gracias a ustedes por la oportunidad de expresar mi idea. Para terminar, nos quedamos con esta frase. Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Nelson Mandela. Vamos a vencer esta pandemia.
Me cuido de enfermarme, como bien y me ejercito a diario. Hago caso de las recomendaciones como lavarme las manos frecuentemente, ponerme tapabocas si llego a tener síntomas de gripa y quedarme en casa, porque vencer esta pandemia también depende de mí. Por mi seguridad y de las personas que amo, me quedo en casa. Mensaje de la Secretaría de Salud de Boyacá. Boyacá avanza.